ya estamos recibiendo con mucho gusto a Mariano Bianchino, presidente del Frente Amplio Canelones. Buen día, Mariano, y gracias por venir. No, muchísimas gracias a ustedes por el profesionalismo y por la calidez al aire y fuera del aire también. Un gusto, esta vez sin mate de por medio, pero sí, en lo que la teleaudiencia y por lo menos los compañeros, los 7 espectadores que uno tiene, ya es un clásico estar acá intercambiando contigo. Gracias. Mariano, bueno, un nuevo aniversario del Frente Amplio, ¿no? Esto se va a conmemorar o celebrar mañana. Sí. ¿Pero cuál es el balance? Bueno, en primer lugar es correcta la afirmación que tú realizas. Celebramos ni más ni menos que 48 años, casi medio siglo de vida de una comunidad de sangre, de una comunidad política que trasciende lo político partidario, para celebrar ese sentimiento de pertenencia que tiene una épica construida en múltiples dimensiones históricas, sociales y políticas y de sensibilidad del país, que pasó por por la etapa donde la izquierda se aburrió de perder en este país yendo por separado, que tiene las raíces de los viejos anarquistas que bajaron de los barcos, de aquellas ideas libertarias de los inmigrantes, que breva de las raíces de las primeras internacionales socialistas, de la posterior división entre socialistas y comunistas, que es de alguna forma causa y consecuencia de lo que antecedió el primer Congreso del Pueblo. La unidad de la clase obrera en el país en los años 60 fue de algún modo el caldo de cultivo de lo que fue la unidad de la izquierda a nivel político, y que tiene también los desprendimientos de luminosos cuadros de los partidos tradicionales, como la Negra Alba Roballo, como Selmar Michelini, como Rodríguez Camuso. Y bueno, celebramos eso, casi medio siglo de vida, y que tiene también la épica de la resistencia, del exilio, del olvido, de la clandestinidad, la lucha por la recuperación democrática junto con los otros partidos políticos del país, la resistencia y el aporte de la oposición a todas las crisis, y la resistencia a los gobiernos liberales, privatizadores de los años 90, al descalabro después del país y del Partido Colorado a principios de los 2000, y estos 14 años complejos, contradictorios y en tensión de gobierno se celebra, y es también Cabana la plataforma de lanzamiento de la campaña del Frente Amplio unitaria, independientemente de las campañas que realizan los sectores. El lanzamiento del Frente, y en ese sentido, va a ser de alguna forma el puntapié inicial, con los 4 precandidatos: Daniel Martínez, Mario Vergara, Óscar Andrade y Carolina Cose, además del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, ahí en el Parque Rodó a partir de 18:30. Exactamente. Un poco hoy, viste, cuando sabíamos que tú venías y que de alguna manera estábamos rememorando todas estas cuestiones que tienen que ver con el surgir del Frente Amplio, yo me acordaba que en esos comienzos, en ese puntapié inicial, digamos, en donde seguramente se balbuceaba más que lo que se podía hacer en forma discursiva, porque sí, se nacía. ¿Cuánto tenía? Capaz que yo lo miro desde una perspectiva de más de mi juventud, ¿no? Pero yo decía, ¿cuánto también tuvieron que ver esa cantidad enorme, digamos, de paragüitas que se abrieron a lo largo y ancho de la República, que fueron los comités de base, ¿no? Sí. Ese reducto, aquel comité de base, me acuerdo, en donde iban casa por casa y decían, mirá, estamos abriendo un comité de base, vos querés afiliarte, querés, porque tenemos que pagar esto, aquello, ¿no? De los fines, o sea, allí, en los albores, 70, 71. Ahí va, los comités de base del 71. Ahí va, por decirlo de alguna manera, sí, que yo pensaba que en Montevideo, yo no sé si hubo un recuento, si se hizo un balance de la cantidad de comités que había en aquel momento, pero eran por cientos y cientos. ¿Cuánto eso tuvo que ver también como apoyo, digamos, luego a los líderes, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Y qué pasa ahora con ese comité? Siempre es una discusión para dar de forma permanente.
yo creo que no solo colaboraron desde el punto de vista de la capilaridad, desde el punto de vista territorial, de la cercanía con el vecino, es más, yo creo que hay que evitar los relatos fosilizadores de la historia y la construcción de épicas demasiado barnizadas en bronce, con un falso heroicismo que creo que opaca o eclipsa la verdad de los sucesos en la complejidad histórica que siempre tiene barro y que tiene esa cuestión impura e imperfecta, porque la política es la narración colectiva de un conjunto de deseos, de anhelos, de expresiones de la humanidad, y la humanidad y las sociedades no están, si bien los que aparecen, los que salen en la foto, son determinados rostros, determinados nombres que después fallecen y sus calles llevan los nombres y los nombres de sus hijos. Bueno, a mí toda esa cuestión de la aristocracia de los próceres, sean de izquierda o derecha, no me va mucho. Creo que la unidad de la izquierda se mantiene y late viva en el corazón de la gente y sobre todo en aquellos militantes que gastan tiempo, que gastan dinero, que pagan de su bolsillo para hacer política, que son realmente luminosos y a veces condenados a esa oscuridad del anonimato, pero que son la reserva moral de este pueblo y que suelen ser también como ese coro de las tragedias griegas donde el personaje hacía determinada cosa y el coro griego le avisaba que no, que su destino iba a tener algún tipo de pecado. Me parece que los comités de base cumplen ese rol y oxigenan y dan salud y son tercos y son insurrectos y creo que han colaborado también a la construcción democrática del país todo. A ver, ese país de las cercanías que decía Real de Azúa, los comités de base permiten tener un entramado social donde 4, 5, digo en el peor de los casos, 6, 7 veteranos se juntan y definen que para hablar de seguridad tiene que asistir el ministro del Interior, o para hablar de vivienda tiene que ir la ministra de Vivienda, o un senador de la República a las 24 o 48 horas de una interpelación. Entonces es como una democracia efectiva y una democracia real y es una forma de volverla más directa y se convocan a otros vecinos y se vincula con las cooperativas de vivienda. Hoy también, y sobre todo en Canelones, creemos que los comités de base tienen un rol fundamental a jugar en el proceso descentralizador, al nexo entre los concejales, en el caso de los municipios donde el Frente Amplio no es gobierno, y de los alcaldes y los concejales y la bancada del Consejo con las organizaciones sociales, es decir, la pata del tercer nivel de gobierno político, el Consejo, digamos, la parte gubernamental o de gestión, el Consejo, la pata política, el partido político in situ, el comité de base y las organizaciones sociales, cooperativas de vivienda, sociedades de fomento. Me parece que tiene un rol en la construcción de agenda y en que el proceso descentralizador no sea solo votar cada 5 años para descentralizar un poder que después solo queda en manos del alcalde, sino, bueno, abrir. Y también creo, por último, Cabana, que los comités cumplen, o por lo menos para mí, capaz que estoy siendo injusto, yo que soy de los últimos dinosaurios, ¿no? en vía de extinción, soy hijo de una generación analógica que ya no existe, una escuela de formación política y de un aprendizaje que no te da la Universidad de la República y que tampoco te da la calle, con ese eufemismo, que no te da la calle, digamos, por la que uno transita. No es el amigo de la calle Pau. No estabas hablando de la calle Pau, ¿no? No estaba hablando. Por esa cercanía que ustedes tienen. Sí. No, está claro que no. Ya lo sabes tú. Y bueno, me parece que es una escuela y que también opera como un nexo muy fuerte de construcción intergeneracional. Es decir, aquellos viejos guerreros y veteranos de todas las guerras y de todos los olvidos y de todas las violencias, porque hay que ver también lo que hace la vida, lo que sigue haciendo, pero sobre todo lo que hizo la vida y el Estado y la sociedad con quienes tuvieron que nadar con un pensamiento minoritario a contracorriente del establishment y de lo aceptado.
y hay que verlo. Han pasado, digamos, han gastado sus vidas envejeciendo al sur del mundo, meta apenas se olvido. Y eso con las generaciones que suceden y también con los que vienen. El otro día, hace unos meses, en nuestro comité nos pidieron que diéramos 2 talleres. Uno sobre estructura del Frente Amplio, esa estructura compleja que los gurises quieren entender, porque si no es chino básico, y si no sabes cómo se compone ese monstruo al que pertenece, cómo incidir. Y lo otro era, me pidieron, mirá qué pregunta, ¿qué significa ser de izquierda en el siglo XXI? Pero en el taller, que como sabés yo soy pesado, insistente, obsesivo, una masa para los gurises, creo que no van a venir más, fui muy largo. A la media hora me di cuenta, una chiquilina de, no sé, de 17, 18 años levantó la mano y dijo, no, pero en realidad en los años 50, cuando asume Assini en los gobiernos blancos como ministro de Economía y se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y el país en deuda, y yo pensaba, bueno, ¿y qué edad tiene usted? 18. Bueno, pero entonces ya no... ¿Para qué me necesitan a mí? Soy absolutamente prescindible, estoy haciendo el ridículo acá. Bueno, los comités de base sirven para ese milagro cotidiano que muchas veces se da a pesar de los granujas del presente, como decía Benedetti, a pesar de nosotros, y eso me parece que es sano. Bien. Mariano, bueno, mañana entonces, allí en el estrado, con la presencia de los 4 precandidatos. Sí. Y bueno, por supuesto con el cierre con Javier Miranda. Y Gerardo Nieto. Y Gerardo Nieto, por supuesto. Esa es la movida. Sí. O sea, ¿a qué hora toca Gerardo Nieto si llegamos ahora? No es por no ir. No sé, sobre las 20, 20:30. Estamos por ahí. A toda cumbia. A toda cumbia y sí. Ahí está. Que sabés que no es lo mío, no. No es lo suyo. Y el baile tampoco, te imaginarás, no. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, y vamos a ver cuál es el mensaje, cuál es, digamos, en qué óptica se va a parar cada uno. Nosotros estuvimos el otro día conversando con uno de ellos, con Óscar Andrade, sí, que estuvo allí en San Ramón, y una de las preguntas, porque, digamos, lo que puede mostrar el Frente Amplio, eso más o menos, incluso hay un spot publicitario en donde se marca claramente todo lo que se ha ido realizando, todas las conquistas que se han ido logrando, el papel de las nuevas propuestas, pero le preguntábamos también sobre una temática que es indudablemente, y que va a estar en la campaña electoral, indudablemente, que es sobre los errores o sobre lo que no debería ser el Frente, digamos, a futuro, o un análisis introspectivo sobre, sobre una autocrítica, digamos, hacia adentro. ¿Querés verlo un poquito para ver qué nos dice Óscar Andrade? Sí, ningún problema. Vamos con Óscar Andrade entonces allí en el comité de base de San Ramón. Lo que tenés que tener es confianza de que en realidad estás instalando un debate que es necesario para la izquierda, que es, la izquierda se tiene que preparar para ganar, pero no solo para ganar. La izquierda no puede tener el 4º gobierno del PT. El PT ganó por 4ª vez la misma noche que acá estábamos festejando la mayoría parlamentaria. Festejamos también que Dilma ganaba las elecciones. Dilma ganó las elecciones con muchas presiones. Los rurales, por ejemplo, hacía 2 años que estaban los estancieros en Brasil, los fazendeiros, en huelga, no pagando impuestos, presionando. La economía había crecido poco, apenas medio punto ese año. Y el PT, después de ganar las elecciones, abandonó lo que dijo en toda la campaña y en vez de atender las demandas sociales, decidió poner a Joaquín Levy de ministro de Economía, un neoliberal que aplicó un paquete de medidas impopulares. Vastísimos sectores sociales dejaron de creer en la herramienta del PT, le soltaron la mano y cuando los sectores en el poder vieron que no tenía respaldo popular, le dieron un golpe. Hay parte de la declaración de Óscar Andrade, es larga la nota, pero que quería centrarme ahí en ese punto. Bueno, sin duda, Óscar con la lucidez que lo caracteriza y además es muy rápido contestando, resaltar 2 o 3 puntos. Primero, el énfasis programático, ¿no? Por aquello de Serrat. Yo no creo que cada uno baje las escaleras como quiere. Yo creo que el prender el señalero a la izquierda y doblar a la derecha, de ninguna manera. El programa es una gran construcción colectiva. Eso es una diferencia y una seña de identidad de la izquierda en relación a los otros partidos donde
donde parece que hacen un, no sé, un concurso de Miss Universo donde te presentás a ser intendente y donde cuando recién salís a recorrer en campaña electoral vas a tomar ideas de la gente para, bueno, eso es un mamarracho. Las construcciones programáticas se hacen sí con apoyo técnico, con profesionales, con la Universidad de la República, con los trabajadores, pero con la gente común no tiene por qué ser una obra literaria. Ahora el programa hay que cumplirlo. Él habla mucho de la movilización social, ahí tú no lo podés apreciar, pero él habló varias veces, porque yo le preguntaba, le hacía mucho énfasis a ver en cómo se podían cumplir determinadas cuestiones, y él habló de que tiene que haber un respaldo, tiene que haber una movilización social que respalde que las cosas se hagan, que, sí, bueno, que los impactos, digamos. Por aquello de Citarrosa, dice que con cantores aplaudidos no se construye el futuro, con políticos aplaudidos no se construye el futuro. Las izquierdas se defienden cuando hay pueblo atrás, y cuando hay pueblo consciente, no feliz porque tiene un peso más en el bolsillo, o porque que sí está bien, o porque logró cambiar el auto, o irse de vacaciones, cosas absolutamente centrales que hay que remarcarlas, sino sabiendo que hay algo que lo conecta con los demás, y con el futuro, y con los que vienen, y que no vamos a regalar las joyas de la abuela, ni el Estado, que está en riesgo la verdadera noción de patria, no la noción de patria, y digo porque ahora hay algunos que están saliendo de los cuarteles y parece que se miran al espejo y piensan que la historia tiene un lugar reservado para ellos. Yo me quedo con aquel poeta de Sauce, León Casas Rodríguez, que era minuano, que hablaba a propósito de Artigas y decía: yo siempre he preferido, y lo confieso, antes que un Artigas militar de bronce, un Artigas civil de carne y hueso. Para todo esto, para enfrentar la represión de la protesta social, porque el modelo de ajuste, el modelo a lo Macri, si te aumentan el gas 800% y 2000% la luz, y se desindustrializa el país porque liberás el dólar, pero además tenés desempleo porque el país se desindustrializa, y además abrís las importaciones a todo, pero al mismo tiempo después el dólar te vale el triple, aumenta el desempleo, pero tenés inflación, bueno, perdés tu trabajo, salís a la calle. Y salís a la calle a protestar y ese modelo no entra, no encaja, no cierra sin represión, y hay que irlos contando los muertos del amigo. Para todo eso se precisa pueblo organizado, se precisan ciudadanos, y esto no es una propiedad exclusiva ni un monopolio del Frente Amplio, conscientes, ilustrados y valientes, porque esa otra noción de patria está en juego, por lo tanto es bastante más que una campaña electoral. Pero bueno, los programas hay que cumplirlo, y digo esto porque Macri dijo que no se iba a tocar nada de lo que estaba bien, que iba a mantener los planes sociales. Entonces, bueno, me parece que te inyectan desconfianza, desesperanza por un lado, miedo, te venden entonces seguridad, te venden la desconfianza del otro, entonces parece que el que no tenía trabajo ahora gana bien, pero se queja por el IRPF y le parece un disparate los 1.600 pesos. Debería darles vergüenza, debería darles mucha vergüenza que por ahí el Mides otorga a una mujer sola que además el conjunto del sistema no le ha podido dar una solución desde el punto de vista laboral, como si fuera un destino ineluctable el desempleo cero, y si no, manejate. Me parece que esa cuestión de la porofobia, de la fobia a los pobres, es algo que ya se vivió en América Latina y que solo trae oscuridad, regresión, dolores y cicatrices, donde siempre se terminan privilegiando a unos poquitos en detrimento de los muchos. Entonces me parece que lo que está en juego, y termino, es la defensa, con todas sus contradicciones, con gente que también, decir, hablando de la autocrítica de la izquierda, uno me preguntaba, sí, claro. Tuvimos un exceso de soberbia, nos falta humildad. Los años en el gobierno y tratando de controlar al Estado generan determinadas brechas en relación a la sociedad, a poder ocultar con precisión las necesidades y los anhelos de la cuestión más cotidiana. Pero bueno, pero también es cierto, como decía el amigo Daddy Brieva, que para mí es un filósofo político que trabaja de comediante, hablando de los problemas del peronismo, del kirchnerismo, y dice, bueno, ¿quién no tiene un tío borracho, un tío chorro, un tío, bueno, en las familias grandes, y el Frente Amplio no escapa a eso, es posible, pero lo que está en juego es un gobierno, el gobierno de los muchos, construido por los muchos, o un gobierno de gente que vive en barrios privados, enrejado, de muy poquitos,
con amigos muy riquitos para muy poquitos. Y esto es central, o sea, vienen por tu salario, por tu educación, por la educación de tus hijos, vienen por eso, porque ya fueron antes y porque simplemente hay que preguntar cómo vivías, cómo era tu vida, si tenías algún pesito en el banco, si no, si pudiste ir a la universidad, seguramente no, pero tus hijos sí, todo esto está en juego. En América Latina se está viendo los recursos naturales, las empresas públicas, bueno, la gente va a tener que decidir sobre eso. Bien. Hoy estábamos recorriendo un poquito allí y veíamos, creo que si la oposición, digamos, agarra algunas cuestiones, creo que algo que lo que vamos a ver ahora tendrían que ponerlo sobre el tapete. Hoy no te levantamos ningún centro y no te lo vamos a levantar. ¿Cómo ves? Claro, hoy no te hemos levantado ningún centro, Sí. ni te lo vamos a levantar. Teníamos unos centros para levantarte, pero Vos sos de centro, Cabana. no nos da el tiempo. Así que te vamos Bueno. a vacunar con Agarrate Catalina. ¿Te parece bien? Qué debate que se armó, qué polémica, ¿no? ¿Vamos a verlo? Bueno. Vemos a Agarrate Catalina. Hagamos una cuarteta, que le duela a quien le duela. A ver si aplauden o chiflan con Almagro y Venezuela. Chiflaron. Aplaudieron. No, chiflaron, ¿eh? Aplaudieron. Chiflaron. Aplaudieron. Chiflaron. ¿Puedo decir que chiflaron? Chiflaron, sí. Perfecto, chiflaron. Pero si chiflaron a Almagro. A Venezuela. Semejante A traidor. ese régimen dictatorial, Chiflando que por más que sea de izquierda, es una dictadura. No seas malo. Queda claro que este asunto es un conflicto seguro. Mejor cambiar este tema que se cae de Maduro. Popurrí, contra salpicón, mesa salpicante. Salpicón, mesa salpicón, salpipopurrón contra popurrí. Si la platea se enoja cuando matas a la izquierda, es conveniente aflojarle, no es prudente irse a la mierda. Tampoco fue muy prudente todo lo de Aratirí. El puerto de aguas profundas, la novela de Sendik. ANCAP y sus revalúos de gastos indefendibles, que cuando baja el petróleo sube igual el combustible. Los coletazos de Pluna a la sub de pique al suelo. La negligencia de aduanas en el puerto de Carmelo. El fiasco del presupuesto, el 6% una burla. La regasificadora. Están echados de la murga, salpicón que jamás quisimos hacer, salpicón que es causa perdida. Salpicón que jamás quisimos hacer allí con Agarrate Catalina. Bueno, estoy al tanto de todas las repercusiones, contradicciones y polémicas que se dieron en las redes sociales. Creo que los tiempos cambiaron y que hoy, como te decía, vos y yo somos hijos de la última generación analógica. Hoy los tiempos digitales hagan que el contenido se discuta, se ponga a prueba, se vea todo bajo la lupa de ese microscopio. En principio, yo no sería tan lapidario, ni tan dramático, ni me parece, digamos, que si viene el huracán Katrina y devasta el Uruguay, es culpa de Agarrate Catalina. Si mañana te roban tu casa, es culpa de Agarrate Catalina y que Agarrate Catalina, no sé, se aburguesó y se vendió al imperialismo. Yo no creo en ese tipo de categorías ni de adjetivo. Me parece sí que muchas veces, bueno, primero el rol de las murgas y del carnaval para dar reflexión, crítica, para hacer lo que una murga es, que es la voz del pueblo en un sentido muy amplio, y creo que todas las murgas aportan a la creatividad, a la construcción de belleza y de determinados posicionamientos. Yo puedo estar más a favor o menos a favor en el sentido de la oportunidad que Sí. tuvo la Catalina. Yo creo que no es... Qué momento. Claro, Sí. en un año electoral... En el año electoral, eso es lo primero que se me vino a la mente. Así. Pero creo que si comenzamos a esa cuestión del periodo jacobino de la Revolución Francesa, Sí, sí. donde nos radicalizamos y yo empiezo a medir con el izquierdómetro. Yo creo que nadie tiene el izquierdómetro y yo soy más izquierdista que vos y por lo tanto vas a la guillotina. Bueno, Guillotín inventó la guillotina, pero murió guillotinado Exacto. en ese Lo periodo. probaron por él. Y a mí me parece que no corresponde ponernos en un lugar
y creo que es inexacto desde el punto de vista metodológico, político juzgando carnaval. Creo que son los carnavaleros los que... Y en realidad es un juego. El popurrí, que es algo bastante de modé, que está fuera de moda, que es algo más de la murga vieja, ellos también lo problematizan, juegan con eso. Yo escuchaba a Cardoso, no a Tabaré, sino al hermano, decir, bueno, en el fondo nos burlamos de esto, pero nos gusta, somos hijos de esto, somos fanáticos del carnaval. Y yo no creo que la Catalina haya dejado de ser de izquierda, puede ser compartible o no el sentido de la oportunidad política. Yo no estoy, digamos, tal vez esté equivocado, pero prefiero morir estándolo. A mí me va a gustar siempre estar del lado de los defensores de las causas perdidas. Y bueno, y sigo creyendo en aquellos que murieron defendiéndolas, porque perdiendo, por aquello de Liberio Girondo, que los derrotados en este mundo tienen una dignidad que los ganadores jamás van a llegar a alcanzar, y porque me parece que Epur se mueve, que igual se mueve, y que las izquierdas en el mundo son herederas de esa cuestión también de ensoñación, aunque insana, del Quijote dándose contra los molinos de viento, pensando que eran gigantes. Pero también es cierto que con el ejemplo de los molinos que no eran gigantes, hay otros que sí enfrentan gigantes efectivamente poderosos. Entonces esa derrota inoportuna o esa causa perdida se transforma en una causa noble y justa por la que vale la pena vivir y morir. Por lo tanto, en eso no comparto con ellos, pero yo voy a seguir escuchando a la Catalina y otras murgas, y por eso de Los Redondos, si no te jodo más, Cabana, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, porque con tanto humo, el bello fiero fuego no se ve, y me parece que hay que dejarse de ser, y perdonen la expresión los televidentes, ¿no? Me parece que no podemos pelotudear y ponernos a sindicar con el dedo a unos pibes que hacen murga y que vienen haciendo, me parece que a la hora de poner nuestro dedo índice, pongámoslo contra quienes nos violentan, contra quienes nos roban, contra quienes nos mienten, contra quienes nos explotan, contra quienes nos niegan, contra quienes nos saquean, contra quienes portan las armas en contra de su pueblo, aquí en cualquier parte, contra quienes hacen la guerra, no contra unos tipos que hacen murga. Me parece que habla más de cómo estamos como sociedad que lo que puedan cantar ellos. Gracias por tu tiempo, Mariano. Y bueno, mañana entonces, martes 5, Parque Rodó. Rodó. A partir de las... Javier Miranda a los 4 y Gerardo Nieto. Un éxito. Totales. Gracias por venir. Gracias totales, Cabana. Mariano Bianchino, presidente del Frente Amplio Canelones, aquí con nosotros. Vamos a un corte, a vuelta de página. Tenemos mucho más para compartir con ustedes en Nuestra Gente. Dale.